Bueno, ¿qué tal? Buen día, yo soy Eri Petroni y este es lo que sería mi proyecto, la idea del proyecto que vamos a hacer es la evaluación histomorfométrica del efecto del consumo de yerba mate sobre la mucosa gástrica de ratas con daño inducido por alcohol. Ahora bien, la yerba mate, también denominada Ilex paraguariensis, tenemos que existen creencias populares, por un lado, que indican que el consumo habitual puede llegar a producir acidez o gastritis, que básicamente es un síntoma, referido más que nada al epigastrio, también puede referirse al esófago, lo que sería la región retroesternal, que puede ser inferior, que puede llegar a ser bastante incapacitante en términos de lo que sería la productividad, y a partir de esto se fueron produciendo las denominadas yerbas antiácidas. Ahora bien, hay pocos trabajos científicos que intenten demostrar que existe alguna relación entre lo que sería una yerba, la yerba de por sí que sea ácida o que sea alcalina o que pueda llegar a generar algún tipo de acidez o de por sí algún tipo de lesión, como para que se produzca verdaderamente esta gastritis. Entonces, nosotros hicimos un proyecto anteriormente en donde ya demostramos de por sí que el consumo durante 90 días en ratas sanas como única fuente de bebida no produjo daño en la mucosa gástrica. En principio, eso quiere decir que la yerba mate de por sí no es un factor suficiente para poder llegar a producir daño o algún tipo de inflamación. Pero bueno, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la mucosa gástrica se encuentra expuesta no solamente a la yerba mate, sino que a numerosas circunstancias que pueden ser capaces de ser lesivas para producir inflamación, regeneración, que son básicamente factores endógenos y exógenos. Algunas de las que se conocen comúnmente son el helicobacter, el alcohol, los AINES, el tabaco o también muchos tipos de dietas que no sean equilibradas como las que son muy saturadas en lípidos. Ahora bien, el planteo que tenemos nosotros es cómo podría influir el consumo de yerba mate sobre la instalación de procesos lesivos en la mucosa, o sea, ya con un proceso lesivo ya planteado. La yerba mate, ¿qué puede llegar a producir? ¿Un efecto negativo, un efecto positivo o ningún efecto en absoluto que no modifique lo que sería la regeneración del tejido? Entonces, como objetivo nos planteamos evaluar de por sí el efecto del consumo de yerba mate sobre las variables histomorfométricas de la mucosa gástrica, con un daño ya inducido que va a estar hecho por alcohol. Entonces, vamos a utilizar los cortes histológicos que ya lo obtuvimos de estómagos de ratas que hicimos en un trabajo anterior, en el cual todo el protocolo lo vamos a explicar ahora, pero que ya básicamente se realizaron con toda la instrumentación y las precauciones que tenemos que tener en cuenta para que se pueda llegar a estudiar todas estas cosas. Entonces, tuvimos ratas de la línea Sprague-Dawley de 7 semanas de edad. El daño lo administramos a partir de una infusión de 1 mililitro de etanol al 60% por sonda en ratas ayunadas para evitar básicamente que la presencia de alimento en el estómago pueda llegar a intervenir e incluso atenuar lo que sería el etanol al 60% y no producir la gastritis de por sí. Y vamos a dividirlos, las ratas, en 4 grupos. Un grupo control, un grupo con alcohol al 10% y agua, otro con alcohol al 10% y yerba mate, y después uno de yerba mate sin alcohol de por sí. Entonces, vamos a tener un experimento que le hicimos durar una semana, y después hicimos la eutanasia, obtuvimos los estómagos, y hicimos una fotografía de la macroscopía, que eso fue lo que hicimos anteriormente. Esas son las fotos del estómago macroscópico. La foto de la izquierda, más que nada, suele ser lo que encontramos normalmente en un estómago de control, un estómago sano, y ya cuando tenemos un proceso lesivo, vamos a ver más como las fotos de la izquierda, ya con la presencia, por ejemplo, de hemorragias, las pérdidas de pliegues y signos de irritabilidad. Entonces, después de eso, nosotros vamos a hacer la obtención de las muestras, que van a ser las que se pueden llegar a ver en el microscopio. Antes de eso, la vamos a fijar con fórmula IPBS básicamente para conservarlas, y después recién ahí hacemos los cortes histológicos. Y los teñimos con hematoxilina de docina si es que son necesarios. Para poder llegar a realizar los estudios histomorfométricos vamos a utilizar, vamos a hacer fotografías en realidad con una cámara digital que es la Olympus, que es la que tenemos
en el laboratorio adaptada al microscopio específico, que es lo que nos va a permitir llegar a realizar las imágenes que vamos a poder después recién evaluar en un programa de computadora. Y las variables que vamos a analizar son la altura de la mucosa gástrica, que bueno, esto se va a determinar con la altura de la porción glandular de la mucosa gástrica hasta la muscular de la mucosa. De la muscular de la mucosa hasta la superficie epitelial, perdón, me confundí. Entonces, eso lo que lo van a determinar más que nada va a ser la porción glandular, que es lo que se suele afectar de por sí en los procesos lesivos, que es lo que se suele, por ejemplo, atrofiar, o también donde se pueden empezar a producir la extravasación y la instalación del proceso inflamatorio. Después, para cada rata vamos a medir 10 campos, un aumento de por 10, y vamos a hacer 5 mediciones por campo, así que básicamente va a ser un trabajo bastante exhaustivo de cada uno de los estómagos, y a partir de la determinación de todas estas mediciones de cada campo vamos a hacer un promedio de todos estos valores para que sea más fácil realizar la comparación entre los distintos estómagos de las distintas ratas. Y en forma protocolar vamos a hacerlo siempre de sentido izquierda-derecha en todas lo que serían las muestras. Después, la altura de la mucosa gástrica, que es el área de la parte glandular de la mucosa, que vamos a hacer también de las mismas regiones que vamos a terminar de la altura de la mucosa gástrica. Entonces, vamos a ver la porción glandular, de la muscular de la mucosa hasta la superficie epitelial de vuelta. Después tenemos el volumen de la mucosa gástrica, que el volumen va a ser la altura por el área de la mucosa glandular y por último la superficie epitelial aliada, que básicamente es un porcentaje que va a estar determinado como la longitud de la superficie epitelial dañada sobre la epitelial total. Entonces, a partir de eso nos sale un porcentaje que nos permite determinar cuánto se encuentra lesionada la mucosa gástrica de por sí, en un porcentaje. Entonces, estas son las distintas fotos que nosotros tenemos sacadas en un estudio que hicimos previamente. Y a partir de esto, nosotros sé lo que determinaríamos en el programa de imágenes. Entonces, por ejemplo, desde la superficie epitelial hasta la muscular de la mucosa, nosotros vamos a tener la altura glandular, y con la altura glandular nosotros recién ahí vamos a poder llegar a determinar todos estos parámetros que estamos nosotros evaluando. Entonces, todo esto lo vamos a hacer a partir de un programa, que el programa va a ser ImageJ, que es un programa que venimos utilizando y está bastante estandarizado para hacer todos estos estudios, que nos permite realizar estas mediciones correspondientes, ya que tiene las herramientas que va a necesitar para poder llegar a hacer las mediciones. Ahora bien, tenemos un esquema de trabajo ya determinado, que va a ser, a partir de la obtención de lo que sería el estómago, vamos a realizar los preparados histológicos, y a partir de la cámara de fotos y el microscopio que ya mencioné previamente, nosotros vamos a realizar lo que sería la obtención de la imagen histológica. Una vez que nosotros obtengamos la imagen histológica, lo que vamos a hacer va a ser el análisis histomorfométrico, que lo que vamos a medir son las 4 variables ya mencionadas anteriormente: la altura, el área, el volumen y la superficie dañada. Después vamos a llevar todos estos valores a la estadística, que lo vamos a utilizar los software que utilizamos comúnmente cuando realizamos los análisis estadísticos, y vamos a hacer, bueno, un estudio de distribución. Vamos a analizar las variables que tengan la distribución normal, y al mismo tiempo también vamos a utilizar, cuando no tenga la distribución normal, otro test distinto. O sea, vamos a utilizar ANOVA y el TACI, como utilizamos normalmente para lo que sería la distribución normal, y cuando no tenga distribución normal vamos a utilizar el Kruskal-Wallis con el post-test de Dan. Ahora bien, las diferencias van a ser significativas recién cuando el nivel de significación de lo que sería los distintos valores de distribución sean menor al 5%. Así que bueno, ese fue lo que sería el proyecto de por sí que tenemos planteado. Y de por sí no es nada complejo, pero va a llevar su tiempo, más que nada teniendo en cuenta que hay que analizar muchos campos por estómago de rata. Entonces, eso es lo que nos va a llevar más que nada el proyecto.